protagonistas, sobre todo en las instancias finales. ¿Hacia dónde va este proyecto político? Necesitamos seguir trabajando para evitar que estas cosas vuelvan. Vea, mi estimado Gustavo, yo creo que es bueno pensar positivamente hacia el futuro. Acabo de ver en el reportaje previo que reprisaron de Teleamazonas que hay una pérdida, entre comillas, al dar el subsidio o al bajar el precio de los combustibles. Yo pregunto, mi estimado Gustavo, ¿cuál es la solución? La solución, ok, no demos los subsidios, pongamos el precio a nivel internacional. ¿Es una solución para el Ecuador? ¿Así vamos a ser competitivos con el Ecuador y con los precios de los productos de afuera? ¿Por qué no ponemos entonces, si es que esa es la solución, poner el precio estándar internacional de los combustibles, pongamos también el precio estándar de la papa, el precio estándar de las legumbres, etcétera, etcétera, el precio estándar de la mano de obra de los ecuatorianos, pongamos a nivel internacional, para ser justos, porque todos hablamos de justicia, ¿verdad? Hagamos eso, a ver si nos gusta. Entonces aquí la solución no es eso. Aquí la solución, mi estimado Gustavo, ¿por qué tenemos que seguir importando combustibles? ¿Por qué? ¿Por qué no producimos no solamente el 30% de los combustibles que consume el Ecuador? ¿Por qué no producimos el 100% a precio de Ecuador y no a precio internacional? Para no tener que estar importando y después tener que decir es que tenemos que pagar un subsidio pero y la pérdida es de tanto. Pero usted sabe la respuesta a lo que está preguntando. Claro que sé la respuesta. ¿Por qué no han hecho eso? Está de más que yo le diga. Usted sabe todos los fracasos que se han tenido en política petrolera, en la construcción de refinería, en el repotenciamiento de la refinería de Esmeraldas. Es una razón. Pero la otra razón es que los mismos panas del señor Santos Alvite y compañía, que son los que han administrado la política petrolera ecuatoriana, también han aprendido a importar combustibles y hacer los grandes negocios de eso. Y ellos son los primeros contreras de la producción y de la industrialización del petróleo en el Ecuador. Y lo han hecho a propósito, porque no quieren que se caigan sus grandes negocios para vendernos el combustible importado a los ecuatorianos. Cuidan sus chequeras y no quieren la industria petrolera ecuatoriana, la industria de la petroquímica, gobiernos de turno que han puesto a los mismos de siempre y en vez de desarrollar la industria petrolera, se han dedicado a la importación de los combustibles para sus negocios. Esa es la verdad. Mientras no nos deshacemos de esas cadenas, de este grupillo de personas, entre comillas, expertos petroleros, que lo único que han hecho es poner sus negocios, jamás el Ecuador va a salir adelante. Hay que superar eso, mi estimado Gustavo. Hay que superar eso. Hagamos eso. Bien, yo le había propuesto hablar sobre el proyecto político. Usted se ha desviado a otro tema de tantas importantes aristas. Ese es el proyecto político. Si me permite, por favor. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cuál es el proyecto político? Un ejemplo. Claro, es una de tantas aristas, abogado Quispe, del paro nacional. Pero a lo que iba yo es que el movimiento indígena antes del paro estuvo dividido, fragmentado, y esto era evidente. Le pregunto a usted, ¿el paro ha unido y qué tan firme es la unión del movimiento indígena en el Ecuador? Estimado Gustavo, esa es solo una herramienta. Usted me está hablando de un proyecto político, me está preguntando en torno a eso. Ese es el proyecto político. Perdónenme, pero parece que a veces encuentro periodistas que respeto mucho las preguntas y por eso contesto, pero me parece que quieren que conteste lo que ustedes quieren y no lo que nosotros pensamos. Si me está preguntando de un proyecto político, incluyen esos temas.
Se habla de la uria, este rato a casi $60, el 50% subsidiado a raíz del paro. ¿Por qué tenemos que seguir comprando la uria a un precio tan caro? Cuando aquí tenemos la materia prima, tenemos el talento humano, tenemos el capital para montar las plantas de producción de uria a precio ecuatoriano, que estoy segurísimo resultaría mucho más económico incluso que el 50% que paga el Estado a través del subsidio. Esos son los proyectos que son parte del proyecto político, el desarrollo de la agricultura como corresponde y no a seguir aquí importando. Anunciaban hace poquito importar leche, cuando aquí se está regando la leche porque no hay quien pague el precio justo. Y así podríamos quedarnos hablando aquí, mi estimado Gustavo, una serie de temas que es parte del proyecto político. La unidad del movimiento indígena, la unidad del pueblo ecuatoriano, no es más que un vehículo para ese proyecto político. Así que yo, perdóneme, pero usted sabe, a mí me sabe gustar contestar poniendo los puntos sobre las IES. Sí, lo que le entendería yo es que el tema económico es fundamental y no deja de ser muy importante para el Ecuador, pero yo entendería que hay también otros aspectos de los cuales usted prefiere no conversar, con todo el respeto, asambleísta Quispe. Estamos hablando exclusivamente en sus respuestas de medidas económicas y entendemos, sí, es importantísimo una reestructuración económica del país, un cambio de matriz productiva, pero ¿es ese el tema que más les preocupa entonces o que le preocupa a usted personalmente? Y sobre eso vamos a seguir trabajando, mi estimado Gustavo. Y para eso vamos a invitar al pueblo ecuatoriano a hacer una gran minga. Y no es que vamos a esperar, no es que vamos a esperar. Este rato salgo ya al trabajo y tengo una reunión para afinar el proyecto de ley que será la nueva ley de hidrocarburos. ¿Para qué? Para lo que aquí estamos hablando. Es necesario, aunque sea ya en la última recta final de la vida petrolera ecuatoriana, pero es necesario producir lo que necesita el Ecuador, cuando sí tenemos aquí lo necesario para eso. ¿Acaso nosotros somos un país que no tiene la materia prima? ¿Acaso no tenemos el talento humano? Si no hay el capital, busquemos las formas de conseguir el capital, pero hagamos eso. Pero no solamente en el tema petrolero. Tenemos allí a la espera, y eso estoy insistiendo, que incluso haciéndonos eco a la movilización, tenemos allí los planes a través de los proyectos de ley. Bajemos las tasas de interés, mi estimado Gustavo. ¿Cómo es posible que un país dolarizado como Ecuador, las tasas de interés de la línea productiva están hasta, en algunos casos, por encima del 25%? ¿Cómo vamos a salir así, mi estimado Gustavo, amigos oyentes? ¿Cuándo va a salir el Ecuador en esa situación? Bajemos las tasas de interés. Ah, claro, ya salen por ahí algunos diciendo, estás equivocado, señor Quispe. Las tasas de interés no se bajan por decreto. De eso solo se encarga el mercado. Bueno, hemos esperado tantas décadas a ver si el mercado juega para el lado de bajar las tasas de interés, pero no, nunca se acuerda el mercado de esas cosas. ¿Por qué? Porque el mercado está controlado por quienes ofrecen el servicio financiero. Entonces le toca al Estado, con la Constitución a la mano, democratícese el crédito, dice clarito en la Constitución. Vamos a hacer eso. Espero que todos nos pongamos de acuerdo, incluido el gobierno, el Ejecutivo. Démosle al Ecuador esa política crediticia que sirva para el desarrollo, para la producción, a través de los pequeños emprendedores, etcétera. Tenemos un proyecto de ley que está esperando desde el 2 de diciembre, está en manos de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, y espero que pronto venga ese informe para que apruebe el Pleno, que espero que el presidente de la República también aporte para eso. Y no le pedimos esto para los pueblos indígenas, le pedimos esto para los ecuatorianos en general. Así que estos son, entre tantos otros, los temas que nos ocupa luego de la movilización. Alguna lección tiene que quedar también positiva. Nosotros le tomamos de esa manera y queremos que la Asamblea en Pleno, ojalá seamos ágiles en la aprobación de estas leyes. Ahí solo le he puesto dos ejemplos: la ley de hidrocarburos, la ley que busca bajar las tasas de interés, pero podríamos hablar de leyes que están caminando para el apoyo en serio de todos los agricultores, no solamente de los que producen para las exportaciones, que está bien,
Pero acordémonos también algún día, pues, de los que nos dan de comer aquí y permiten que lleguen las legumbres a las ferias libres o al Supermaxi. ¿Por qué tenemos que olvidarnos de ellos y acordarnos solo de los que producen para las exportaciones? Tenemos que acordarnos de todos y apoyar a todos como corresponde. Usted, al referirse al voto por la destitución de Lasso, habló de su motivación, que básicamente fue lo que le generó el atestiguar el uso de la violencia en la Casa de la Cultura contra quienes estaban en la protesta. Pero más allá de esto, cuando usted decidió finalmente consignar el voto para sacar a Guillermo Lasso, esto en consecuencia traía, si es que se aceptaba esto, se lograban los 92 votos en la Asamblea, hubiese significado el ascenso a la presidencia del vicepresidente Borrero, elecciones anticipadas, y estaban por allí también actores tras bastidores a los que usted aludía en su video del 25 de junio. ¿Cuáles fueron sus reflexiones que le llevaron a consignar el voto? La motivación ya lo sabemos, pero ¿pensó usted en este futuro inmediato que se venía al país, que iba a significar también una gravísima desestabilización de la democracia? Gustavo, ya lo he dicho, no hace falta repetirlo. ¿Le parece poca cosa que venga todo el Estado sobre la humanidad de mujeres que estaban con niños en sus brazos, al interior del ágora de la Casa de la Cultura, en una asamblea, escuchando a sus dirigentes, y venga la fuerza pública disparando a mansalva ahí gases lacrimógenos y desalojando? Así no se construye democracia. Así no se construye democracia. Así que esas son las razones de por qué tuvimos que cambiar nuestra posición y actuamos como lo hicimos. ¿Cómo mira usted, y con esto finalizamos, abogado Quispe, el futuro inmediato? Este periodo de 90 días que se abre con las mesas o la mesa que se instalará este próximo día jueves. Bueno, aspiro que el gobierno atienda y se den las respuestas que corresponden. Creo que tenemos que irnos más allá de los 10 puntos. En los 10 puntos no se incluyen los temas de la agricultura, por ejemplo. Tenemos que atender el desarrollo del sector agropecuario como corresponde. Hay temas que dependen del Ejecutivo, hay temas que dependen del Legislativo. En lo que corresponde al Legislativo, nosotros vamos a poner toda la fuerza. Mire, hay un punto, por ejemplo, que pide que no se haga minería en las zonas de recarga hídrica. Tenemos un proyecto de ley que camina para eso. Cuidemos el agua, más allá del compromiso con el gobierno. Yo quisiera que todos los ecuatorianos nos pronunciemos al respecto. ¿Tenemos alguna preocupación sobre el tema del agua, sí o no? Gracias a Dios, en el Ecuador hay cualquier cantidad de agua. El problema es que la gran mayoría de esa cantidad de agua está contaminada. ¿Cómo hacemos para evitar esa contaminación? Cuidemos lo poco que queda. Por lo tanto, entre los 10 puntos está ese asunto de no hacer minería en las zonas de recarga hídrica. Yo creo que en algunos temas se está redundando demasiado. Ahí vemos, por ejemplo, un compromiso para que no se haga minería en las zonas, en las áreas protegidas. No hace falta poner en el acuerdo, si eso ya prohíbe la Constitución y la ley. Tanto es así que ahora ya desde hace mucho tiempo no se hace minería en las áreas protegidas. En las zonas pobladas también dice, no hace falta, estamos lloviendo sobre mojado. Ya una consulta popular en el gobierno anterior prohibió que se haga minería en las zonas pobladas, eso tiene que respetarse. Sí es importante incorporar en esa lista de protecciones las zonas de recarga hídrica. Tenemos que avanzar con la legislación. Para eso no es suficiente un decreto ejecutivo. En todo caso, sí le hacemos un llamado al gobierno nacional para que en lo que está en sus manos se cumpla y no esperemos que el pueblo otra vez empiece a molestarse y empiece a agitarse. Eso no depende del pueblo ecuatoriano. Eso depende del gobierno nacional y del Estado en su conjunto.
Si es que esta respuesta que dieron a través del diálogo, ya cuando se cerraron con las firmas de las actas, se hubiera hecho lo mismo hace 6 meses atrás, no hubiera sido necesario la movilización. Pero como no se da una respuesta oportuna, o por lo menos al primer día, al segundo día de la movilización, en vez de dar una respuesta, lo mismo que hicieron ya con la firma de las actas, podían haber hecho el 13, el 14 de junio. En vez de firmar esos documentos, mejor empiezan a apresar a los dirigentes, a descalificar, diciendo que el paro no ha respondido, que solamente hay unos poquitos, que más fue la novedad que lo que está pasando, que estamos retirando las vallas de los alrededores de la presidencia de la República porque no hay fuerza en la movilización, descalificando. Y ahí están las consecuencias. No esperemos esto, demos una respuesta a tiempo y no esperemos que haya una movilización, porque cuando hay una movilización ya sabemos que viene cargada de una serie de problemas. No esperemos una movilización. Ahora que hay un compromiso, no solamente los 90 días, trabajemos permanentemente, con todo el gusto, con la fuerza que corresponde, atendiendo estas múltiples necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, que en algunos casos ni siquiera hace falta dinero, lo que hace falta es voluntad política. Podían haber firmado un decreto hace 3, 4 meses atrás para ordenar a los subalternos del gobierno, gobernadores, intendentes de policía, etcétera, a que vayan a controlar los precios de los alimentos. No lo hicieron, no lo hicieron. Y para eso no necesitaban más dinero, solo necesitaban movilizar toda la estructura, el personal que tiene el Estado. Pero no hicieron. No dejemos que vuelvan a repetirse estos hechos y que moleste a la gente. Hagamos las cosas a tiempo y vamos a ver cómo el pueblo ecuatoriano, lejos de estar pensando en movilizaciones, trabaja permanentemente para el bien del Ecuador. Abogado Quispe, coincidiendo totalmente con usted en la importancia de uno de los puntos, que era el quinto en la agenda, de las políticas extractivistas, decreto 95 y 151, le decía, la importancia es fundamental, no solo para todo el país, particularmente para Cuenca, pues existía una tendencia del gobierno, diferentes elementos del gobierno de Guillermo Lasso, de ir a respetar la consulta de Cuenca, que de alguna forma se ve fortalecida. Esto lo veremos en los próximos días. Pero compartiendo absolutamente con usted la importancia de ese punto, tengo que preguntarle lo que algún entrevistado al hablar de estos temas en los cuales se ponían territorios ancestrales como zonas en las cuales no se debería posibilitar la minería a gran escala, le repito lo que este entrevistado nos decía. ¿Cómo pueden pedir esto los indígenas cuando en el oriente ecuatoriano, nos decía literalmente, se incentiva la minería artesanal o ilegal? Y nos decía, vea lo que sucede en las provincias de Morona, Santiago y en Zamora Chinchipe, en donde usted la conoce muy bien, pues fue su perfecto. ¿Qué nos puede decir sobre esas observaciones que se hacen? Los gobiernos no han hecho absolutamente nada para controlar. Cuando quieren, hacen. Ahí está lo de Yutsupino, que lo hicieron hace algunos meses atrás. Pero cuando no quieren, se hacen de la vista gorda y no pasa absolutamente nada. Hemos denunciado, yo tengo incluso puesto una denuncia penal en la Fiscalía por destrucción de esa naturaleza en el sector de Chamico, a 10 minutos de Zamora, una destrucción que estaban haciendo junto al río Zamora. Pero ya nosotros, las personas comunes y corrientes, también tenemos problemas, pues. ¿Acaso que esa minería ilegal viene así nomás? Viene cargada de una serie de cosas y las amenazas a nuestros familiares, a mí mismo. ¿Qué protección tenemos nosotros? El Estado tiene para eso su estructura, tiene sus instituciones pertinentes, tiene la fuerza pública. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Y tenemos que estar haciendo nosotros y corriendo el riesgo de nuestro pellejo. Aún así lo hemos hecho, ahí está, ojalá que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer. Bien, gracias por habernos atendido. Pero yo, perdone Gustavo, para cerrar, que me parece un tema muy importante, espero que con esta movilización ya el gobierno nacional deje de estar dudando en respetar el pronunciamiento de Cuenca. Si no me equivoco,
más del 80% de los cuencanos se pronunciaron el 7 de febrero del año pasado en relación a cuidar el agua frente a la minería. En buena hora, un buen ejemplo, gracias Cuenca, pero también ahora el gobierno tiene que respetar ese pronunciamiento. No puede ser que sigan hablando de querer hacer consultas populares, pero no respetan los resultados de las consultas populares anteriores. Así que nos sumamos a Cuenca, a esa voz, exigiendo que el gobierno y toda la estructura estatal y todos aquellos que están diciendo no, eso no tiene importancia, como algunos sectores de las mismas cámaras y algunas empresas, si es un pronunciamiento popular de Cuenca con una mayoría alrededor del 80%, tiene que ser respetado y tiene que implementarse las políticas públicas necesarias en torno a ese pronunciamiento de Cuenca. Así que nos sumamos a eso y esperamos que así sea. Le agradezco. Gracias nuevamente a usted. Han escuchado al abogado Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic. Son las 8 horas.